Buenas noches, comunidad de relatos de miedo. Mi nombre es Camilo y la historia que les voy a relatar me sucedió cuando tenía 18 años y estaba prestando mi servicio militar obligatorio en mi país, Colombia. Esto pasó en el 2012, cuando empezamos nuestro servicio. Éramos aproximadamente 120 soldados en mi compañía. Todo transcurrió con normalidad en nuestro entrenamiento. Lo acabamos. Juramos bandera a los 3 meses y luego salimos a permiso. Cuando regresamos, nos dividieron por pelotones de 30 hombres. Nos dieron el armamento, la comida y luego de todos los protocolos nos metieron a una base militar llamada Esparta, en la cual habían rumores de brujas. A mí me tocó vivirlo, pero esta es otra historia que luego les contaré. Estuvimos aproximadamente 2 meses en esa base, en la cual teníamos luz, agua y alojamiento. Estábamos muy cerca de un pueblo. Pero luego llegó nuestro relevo, ya que esa base era como para tantear y ver a lo que nos enfrentaríamos a lo largo de esos 2 años. Llegó el día en el que tuvimos que ir a otra base, llamada Cruces. Esto quedó ubicado en el corregimiento de Anori, en Antioquía. Solo se podía entrar por vía aérea, así que nos metieron en un helicóptero, ya que el pelotón que estaba en esa base ya terminaba su servicio militar. Llegamos al lugar y todo transcurrió con normalidad. Al estar en medio del monte o selva, lógicamente no teníamos luz y todo era con linternas o velas. Podíamos cargar el móvil una vez al día, ya que teníamos una planta que funcionaba con gasolina, pero la cual solo la prendían una vez al día y por 3 horas. Pasaron los días y yo decidí ser el ranchero, o sea, el que cocina. Cabe recalcar que dormíamos en búnkeres debajo de la tierra para evitar atentados con granadas. Recuerdo que en una oportunidad me desperté a hacer el desayuno a eso de las 4 de la mañana. Y en ese momento mi compañero de apellido Cañas, quien era sumamente humilde y religioso, fue a donde yo estaba y empezó a contarme algo que había sucedido con un compañero de él, de apellido Ambrosio. Esto ocurrió en el búnker en el que ellos dormían. Eran 5 soldados, los cuales en esa noche estaban acostados hablando en total oscuridad, cuando de repente Ambrosio comenzó a dar golpes a una caja. Luego comenzó a rasguñar las paredes de tierra y gruñía de una forma muy aterradora. Inmediatamente los soldados salieron corriendo de ahí muertos del susto, pero Cañas se armó de valor y entró nuevamente al búnker y comenzó a rezarle el Salmo 91. Su compañero entonces cayó en un sueño profundo. Cuando escuché todo eso, mi primera impresión fue de incertidumbre, como dice el dicho. Hay que ver para creer. Así que le dije que la próxima que le pasara algo así, que me avisara. Pasaron los días y todo transcurría con absoluta tranquilidad. Tomé la decisión de dejar el rancho ya que me cansé y decidí mejor prestar mi guardia, como todos mis compañeros. Comencé mi turno a las 15 y tenía que estar ahí hasta las 18. La comida la repartían a las 17:30 y el que debía hacer el turno a las 18 era quien tenía que llevarme la comida, y quien debía hacer eso era el soldado Ambrosio. Desde mi puesto vi cómo él de repente empezó a presionarse el pecho y solo decía que le dolía. Entonces le dijo a Cañas que si le podía dar su silla. Pasó alrededor de 1 minuto y vi cómo Ambrosio se desplomó y empezó como a convulsionar. Al ocurrir esto, un teniente y un soldado profesional fueron a ayudarlo. Pensaron que era un ataque de epilepsia. Era algo impresionante. Le pusieron alcohol, pero él no respondía. Seguía en el mismo estado. Entonces,
Cañas le comenzó nuevamente a rezar el Salmo 91. Y luego de hacer eso poco a poco, se le veía la mejoría a Ambrosio. Se calmó, pero se desmayó. Así que se lo llevaron a su búnker. Inmediatamente nos reunimos todos afuera, a hablar de qué le había pasado, y en eso, el soldado, que era profesional, del cual no recuerdo su nombre, solo decía que estaba enfermo, que era un ataque de epilepsia. Trataba de llevarlo todo al lado lógico, a lo cual mi compañero Cañas se molestó mucho y le dijo: ¿y por qué no funcionó entonces el alcohol ni nada que le hicieron? Y sí funcionó rezándole el Salmo 91. Todos se quedaron callados. Eran aproximadamente las 18:20, y las personas que viven en el campo saben lo rápido que oscurece allí. Recuerdo que había un silencio que congelaba los huesos, y de repente comenzamos a escuchar ruidos dentro del búnker. Eran como un gruñido, pero como el gruñido que hace un gato cuando está enojado, o algo así. No sé cómo explicarlo. A lo cual todos teníamos miedo de entrar. Al final se armaron de valor 2 soldados y lo sacaron. Ambrosio tenía los ojos totalmente en blanco y tenía una fuerza impresionante, tanto que solo entre 6 soldados lo pudieron tirar al suelo. Había un cabo primero de apellido Dueñas, el cual, a ver todo lo que estaba pasando, dijo que eso no era ningún ataque de epilepsia, sino que ese soldado estaba siendo poseído. Así que pidió agua y nos dijo a todos que cerráramos los ojos y que rezáramos el Padre Nuestro. Nos pidió encarecidamente que no abriéramos los ojos por nada, ya que los ojos, según él, eran portales. Él en ese momento nos contó que había estado en la iglesia estudiando para ser cura, pero que faltando un año para graduarse, se retiró y se fue al ejército. Entonces, recuerdo que metió su dedo en el agua y comenzó a rezar en latín, y luego le colocaba el agua en forma de cruz en la frente. Esto lo puedo corroborar, ya que mi curiosidad fue tanta que abrí un poco los ojos para ver lo que estaba pasando. Cuando aquel militar hizo aquello, mi compañero comenzó a hablar con una voz terrorífica, diciendo que lo dejaran en paz, que ese cuerpo ya era suyo. Y así lo repetía una y otra vez, mientras todos rezábamos. A uno de mis compañeros, que le tenía sujetado de las piernas, Ambrosio de una patada lo mandó volando. Automáticamente, cuando vi eso, cerré los ojos y ya solo rezaba. Pasaron aproximadamente unos 20 minutos y luego de eso hubo un silencio tremendo. Y en un momento Ambrosio se levantó. Estaba asustado y preguntaba por qué lo estábamos sujetando. Después se levantó como si nada y se dirigió a su búnker. Nosotros nos replegamos todos, pero la curiosidad me ganó y fui a preguntarle al cabo Dueñas que si estaba siendo poseído por alguna entidad maligna. Él me contestó que no, que al parecer era una entidad que simplemente quería volver a la vida, y que si hubiera sido maligna, hubiese disparado a alguien. Esa noche a mi compañero le quitaron todo su armamento y no lo dejaron ni prestar guardia. Al día siguiente, Cañas y yo fuimos a hablar con él y le preguntábamos qué fue lo que le pasó. Y ahí fue que él nos contó todo. Resulta que cuando tenía 16 años, había jugado a la Ouija en un cementerio, y que esa entidad no les dejó cerrar la sesión y se le pegó a él.
Desde ese momento cuando le pasaban esos ataques, él contaba que sentía que peleaba por dentro con una sombra enorme, que le quería robar su cuerpo. Todo lo sucedido lo reportaron al batallón, y al cabo de 2 días, mandaron a un helicóptero para sacar a Ambrosio del área. Quiero hacer énfasis que los helicópteros solo entraban al área de operaciones los días 5 y los días 28, y lo hacían solamente para llevar comida. Imagínense cómo fue eso, que a los 2 días entraron solo para sacar a un soldado. Nunca volvimos a saber de él. Lo último que supimos fue que le estaba haciendo seguimiento al cura que había en el batallón. Espero que me crean. Sé que esto parece de película, pero lo vivimos muchos. Y si alguno de mis compañeros de la compañía Gema 212 escucha el canal, ellos podrán corroborar lo real que fue esta historia. Feliz noche, comunidad. Relatos de miedo. Esto me sucedió en el 2012, mientras hacía mi servicio militar. Estaba a 2 horas de Glasgow, en Escocia. Recuerdo que era una típica noche de invierno, fría y lluviosa, como siempre. Estaba con mi compañero Homer, y veníamos regresando del patrullaje que habíamos hecho en una base militar. Esta área era muy antigua. Llegamos al cuartel, y estaban otros compañeros. Creo que éramos como 10 en total. Nos juntamos y nos quedamos afuera platicando mientras hacíamos la guardia. Cuando en un momento se podía ver que se acercaba una niebla. La vimos a unos 300 metros. Pero eso es algo muy común aquí. Nosotros seguimos platicando y veíamos pues cómo se venía acercando esa niebla. Ya estaba como a 200 metros. Nosotros seguíamos platicando. La vimos a unos 100 metros y ahí estábamos esperando a que llegue. Uno lo sabe cómo es cuando se aproxima una lluvia o cosas así. Pero pasaron minutos y entre que hablábamos no nos dimos cuenta que la niebla nunca llegó a donde estábamos. Así que nos volteamos a la dirección donde la vimos. Y créanme, no les estoy engañando. La niebla estaba detenida. Parecía como si nos estuviese observando. Estaba detenida totalmente. Recuerdo que antes de eso había viento. Pero en ese momento que la vimos detenida, no nos dimos cuenta que el viento ya no estaba. Estaba todo callado. Había un silencio total. No nos explicábamos aquello. La niebla estaba a unos 50 metros de nosotros y estaba ahí, simplemente detenida. No tenía lógica, la niebla debe seguir su curso, es naturaleza. No nos explicábamos. Eso nos sorprendió. Y de repente nos entró un poco de miedo, porque sentíamos como si la niebla nos estuviera observando o algo, no sé. Créanme que sacamos las armas. Todos lo hicimos. No sabíamos qué estaba sucediendo, no nos podíamos explicar qué estábamos viendo. Y de repente, a un lado de esa niebla, vimos a una persona o algo caminar. Yo creo que era una persona que caminaba adentro de la niebla. Cuando esta persona o lo que sea desapareció, la niebla también se comenzó a desvanecer frente nuestro. Nunca se nos acercó. De repente se desvaneció así porque sí. Hasta la fecha no nos explicamos qué sucedió. Era algo que no tenía lógica, porque la niebla no avanzó. Y después de que se desvaneció, comenzamos a escuchar otra vez el ruido del aire, del viento. Les repito que hasta la fecha
ninguno de nosotros nos explicamos qué sucedió esa noche. A la altura de donde está lo que se conoce como Campo Norte, por calle Viamonte, ubicado en Tucumán, Argentina, se conocen algunos relatos de situaciones paranormales, de cuando allí todavía estaba asentado el Regimiento 19 de Infantería. Nicolás comenta que su papá trabajó allí como médico voluntario y cuenta que en muchas oportunidades le tocaba quedarse en las guardias de noche. El hospital siempre disponía de un médico por cualquier situación que pudiera ocurrirle a alguno de los soldados. Este médico contó que en una oportunidad tuvo que atender a un soldado que se encontraba haciendo la guardia hacia la parte de atrás del regimiento, que por aquellos años era un sitio abandonado, prácticamente un monte. Cuenta que cuando se encontraba de guardia haciendo la ronda, en un momento escucha que alguien se ríe. Él pudo notar que era la risa de una mujer. Esto le llamó la atención y decidió adentrarse al lugar donde creyó escuchar la risa, buscando a la persona. Él dice que iba caminando y en un momento detrás de un árbol grande notó que era como si alguien lo estuviera abrazando al tronco, ya que solo veía las manos. Entonces ilumina hacia el árbol y pregunta quién anda allí. Y es cuando se da cuenta que las manos eran de una mujer. E inmediatamente ve que desde atrás de ese árbol asoma la cabeza una mujer muy vieja. Antes de que él pudiera decir algo, dice que aquella mujer fue como si se hubiese transformado en una sombra muy liviana y que comenzó a elevarse unos metros y desapareció en la oscuridad. Por más que él la buscaba con la linterna, ya no la vio más. Asustado se dio la vuelta para volver a su puesto, y mientras caminaba, cuenta que escuchaba pasos a su lado y que se reían, hasta que en un momento siente que desde atrás le taparon la boca. Dice que luego de eso él quedó paralizado, ya que intentaba hacer fuerza, pero le era imposible. Y él asegura que mientras estaba en el piso, vio a esa mujer que se arrodillaba junto a uno de los árboles y que encendió una vela. Y luego de eso, se alejó riéndose a carcajadas. Él estaba en el piso paralizado, tan asustado, que ni siquiera podía hablar. Hasta que en un momento pudo sentarse, y como pudo, se fue hasta la oficina donde dormía este médico, quien es el que narra la historia. Él todavía estaba despierto. Lo vio entrar, pero tan desencajado, tan asustado, que no sabía lo que le había ocurrido. Lo calmó e incluso tuvo que darle un tranquilizante. Y recién, unos minutos después, aquel soldado pudo contarle a este médico lo que le había ocurrido. El médico no creía, así que juntos salieron de la zona y llamaron a un sargento. Luego fueron a ver el lugar donde este soldado decía que aquella bruja había encendido esas velas. Y para su sorpresa, cuando llegaron hasta ese árbol, la vela ya estaba prácticamente consumida. Pero al iluminar, vieron que contra el tronco de aquel árbol habían unas patas de gallo atadas con cintas negras, y que en las espuelas había clavado una foto. Ellos la vieron y por supuesto no es que no se animaron a tocar, lo hicieron con el pie, y luego volvieron a su lugar cada uno de ellos. Dicen que a partir de esa noche, las rondas se intensificaron, ya que no podían entender cómo alguien pudo haber entrado sin que ellos lo hubieran detectado. Aseguran que desde esa vez, muchos soldados que hacían guardia allí pudieron ver a esa bruja.